La Caracola, un podcast dirigido a todos los amantes del mundo submarino que practiquen su pasión en apnea. Quédate con nosotros, ventila bien, toma una buena bocanada de aire y disfruta de los siguientes minutos bajo el gran azul. Hola, soy Mario Lázaro y quiero daros la bienvenida a un nuevo episodio, el número 13 del podcast La Caracola, el programa de radio de www.vivirsinaire.es. Esta semana las redes sociales de los locos por la apnea han estado revolucionadas por un apneísta llamado Walid Boudiaf, que acaba de batir el récord del mundo en peso variable alcanzando una profundidad de 150 metros en aguas de Egipto. Para los que no lo sepáis, la disciplina de peso variable consiste en descender con un peso, normalmente un trineo, y ascender o bien tirando del cabo guía o aleteando, como fue el caso de Walid, que ascendió con su monoleta. Así que lo primero de todo quiero felicitar desde este micrófono a este gran apneísta. Enhorabuena, Walid, sabía de tu proyecto y todo lo que has estado entrenando para conseguirlo, así que me alegro muchísimo de que hayas conseguido tu objetivo y que todo salirá bien. Walid nació en Francia, pero se crió en Túnez. Desde muy niño su vida se vio ligada al mar, ya que sus padres pasaban los veranos en la costa tunecina, donde un pequeño apasionado del mar comenzó a practicar apnea intentando capturar los peces que se ponían delante de su arpón. Pero eso fue la semilla que estuvo latente en Walid hasta que mucho tiempo más tarde descubrió la apnea deportiva. Pero esta historia la dejo para que os la cuente él mismo. Buenos días, Walid, y bienvenido a un nuevo episodio de La Caracola. Buenos días, Mario, muchas gracias. Mira, para mí la verdad que es un verdadero placer y todo un honor que un world class como tú del freediving preste su tiempo para compartir su experiencia, su carrera deportiva en una página tan humilde como la mía. Así que te agradezco muchísimo, Walid. No, con mucho gusto, Mario, es un honor para mí y sabes siempre que puedo ayudar en el crecimiento de este lindo deporte, bonito deporte y lo que necesites. Vale. Sí. Bueno, pues mira, haciendo un poquito de investigación, la verdad que esta entrevista podríamos haberlo hecho bueno, aparte en castellano, la podríamos haber hecho en inglés, en francés, no sé si también sabes árabe, ¿no? Porque en Túnez... Sí, también. Bueno, en Túnez, claro. ¿Y alguno más, algún idioma más que sepas? Bueno, puedo comunicar un poco en italiano y en portugués, pero a nivel muy básico, digamos. En cambio, el español realmente lo estuve utilizando a diario desde hace como 15 años, así que más me vale que lo hable bien. Qué bueno, eres todo un políglota. La verdad que es una verdadera envidia. Oye, ahora donde estás tú son las 11 de la mañana. Correcto, sí, las 11 aquí en Egipto. Muy bien. El Sharm el Sheikh, en Mar Rojo. Eso es lo que te iba a comentar. ¿Por qué estás ahora mismo ahí en Sharm el Sheikh? Bueno, es una historia un poco larga que empezó a mediados de este año, porque sabes que es un año un poco extraño, un poco raro para todos nosotros, para los deportistas en general. Y bueno, yo habitualmente entreno más en la región Caribe, digamos, en Colombia, más que nada, que es donde vivo hace más de 15 años. Y bueno, en la isla de San Andrés, de Colombia, o en Curazao, en el Caribe en general. Sí. Pero este año, bueno, cerraron todo por el tema del virus, no podía entrenar en piscina ni en gimnasio, no pude viajar a la isla para hacer profundidad, así que tuve que encontrar una alternativa y lo más sencillo era ir a Europa, porque bueno, soy francés también, tengo la ciudadanía francesa y la embajada está organizando vuelos de repatriación, vuelos humanitarios para Francia. Era el único país a donde podía ir desde Colombia, desde Sudamérica. Así que volví a Francia y estuve entrenando ahí un tiempo, 2-3 meses, entre el lago de Annecy, por donde vive mi madre, y en Niza, en el sur de Francia, en aguas mucho más frías de que estoy acostumbrado, pero
pero me gustó mucho. Y luego, bueno, participé en esa competición en Grecia, en Kalamata. Ajá. Y cuando llegó digamos, se terminó el verano, tuve que encontrar otro sitio para seguir entrenando y lo más lógico era Egipto, era como lo más sencillo. Egipto está, digamos, no tiene muchas restricciones, está abierto para viajar. Las condiciones del Mar Rojo son espectaculares, la logística acá de Freediving World es estupenda, así que fue por eso que naturalmente elegí este destino. Ya, o sea, estás en el centro de Andrea Zuccari, ¿no? Sí, correcto. Ah, Sí. muy bien, muy bien. Perfecto, bueno, pues nada, Walid, me gustaría conocerte un poquito más desde tu infancia, ¿no? Y me gustaría que nos comentases cómo era el Walid Boudiaf cuando era pequeño. Sí, bueno, yo nací en Francia, pero me crié en Túnez. O sea, yo era muy chiquito cuando mis padres se mudaron para Túnez. Mi padre es tunecino, mi madre es francesa. Y bueno, ahí crecí hasta los 20 y pico de años, cuando empecé a viajar y llegué a Sudamérica. Entonces mi niñez realmente la pasé toda en Túnez, a orilla del Mediterráneo. Es un país que tiene mucha cultura del mar. Hay mucha pesca submarina, así que yo empecé desde muy niño, a los, no sé, 10, 12 años, a pescar con arpón. Nada muy profundo, ¿no? Solo Sí. a la orilla ahí, los veranos con mis padres. Y mis Sí. padres siempre han tenido una relación muy fuerte con el mar, por extraña razón, porque en realidad no son de lugares costeros, digamos, ni mi padre ni mi madre. Ajá. Pero siempre, bueno, todos los veranos pasábamos varios meses en pueblitos de la costa norte de Túnez, que no son muy turísticos, digamos, pero hay un acceso muy fácil al mar y en todas esas playas rocosas donde hay mucho pescado y se puede pescar con Vale. arpón. Ujú. Así que empecé así y mi padre siempre, desde un niño, bueno, no, en vez de regalarme juguetes, me regalaba Sí. arpones, aletas, caretas, máscaras. Qué bueno. Es algo que me traía siempre como regalos cuando venía de viaje de Francia o de Italia. Sí, Así sí, que sí, así sí. transcurrió mi niñez, básicamente. Y es que me estaba acordando que, bueno, yo soy un apasionado también de la pesca submarina y me acuerdo que, claro, toda la bibliografía, vídeos y todo lo que conseguía cuando era niño era todo en francés, ¿no? Entonces tengo bastantes vídeos ¿cómo se llamaba? Era Michel Raboul, que hacía vídeos, pues salían los campeones franceses como Didier Desprats, ¿no? Y Sí. me acuerdo que tengo yo un vídeo en VHS de un viaje que hizo Didier a Túnez ¿Ah, y sí? sí, allá por el año 93, 94, por ahí. Y entonces, claro, para mí que era también un chaval que empezaba, que era un loco de la pesca submarina, y me pareció unos fondos que eran totalmente vírgenes, había una diferencia abismal en el volumen de pescado que yo había pescado ya en el Mediterráneo, en la zona de Denia, de la costa alicantina, en Mallorca, pero cuando vi los vídeos de Túnez, de este chico, me quedé alucinado. O sea que... Sí. Mm. Ujú. Sí, es cierto que hay muchos lugares en Túnez, más que nada en la costa norte, que se pues quedaron como protegidos y vírgenes durante mucho tiempo por la Sí. dificultad de acceso, por, bueno, muchas cosas. Ajá. Ahora obviamente el Mediterráneo no es Ya, claro. algo específico. Ha bajado mucho la población del pescado y de la vida marina. Sin embargo, creo que todavía, yo cada vez que voy trato de ir a algunos lugares para ver animales y todavía se ve bastante. Ya se ve. Ujú. Bien, o sea que tu primer contacto con, digamos, con la apnea no de competición, no deportiva, fue la pesca submarina, ¿no? Totalmente, sí, la pesca la inicié desde muy temprano, no tenía idea de que existía la apnea, obviamente había visto esa película Su Profundo, pero en realidad empecé bastante tarde el deporte como tal, mucho Ah. tiempo después.
porque simplemente no sabía que existía en esa época, no había casi cursos, no había escuelas o muy pocas, así que realmente no sabía del deporte. Ya. Entonces, ¿cuál fue tu primer acercamiento cuando realmente te diste cuenta de lo que era la apnea y que existía la apnea como deporte? Bueno, mira, eso fue mucho tiempo después, cuando ya terminé mis estudios. Yo terminé la carrera de informática, nada que ver con lo que estoy haciendo hoy, en Túnez, y hice un año de especialización, de máster en Francia, en el sur de Francia, en Marsella, que es de hecho la capital del submarinismo, digamos, del buceo en Europa. Y había clubes de apnea, sin embargo, en esa época todavía no tuve ese contacto con apneístas como Morgan o como Guillaume, que estaban viviendo en esa zona. Sino que me fascinaba, me gustaba mucho. Yo iba a esas tiendas de pesca sub, empecé como a comprar equipos un poco más profesionales, un poco más... porque yo cuando chiquito en Túnez no tenía absolutamente nada, yo pescaba sin traje, sin unas aletas cortas, bueno, sabes cómo es. Sí. Y después, bueno, yo siempre he tenido como una gran pasión también por los viajes, por ir a lugares un poco remotos, entonces, y un gran apasionado desde chiquito quise conocer y soñaba con vivir en Sudamérica, o un país de Latinoamérica. Sí. Así que fui a Argentina para terminar mis estudios, fue en 2002 más o menos, y de ahí a Colombia. Y bueno, por primera vez en Colombia, yo fui con la idea de también conocer el Mar Caribe y todo eso, pero un país tan grande como Colombia, en realidad en esa época además no era tan fácil viajar, y yo llegué a la capital, a Bogotá, que era una ciudad que queda a 1000 kilómetros de la playa más cercana, la mitad de las montañas. Y después de un par de años ahí me hizo mucha falta, extrañé mucho el mar y el elemento líquido. Sí. Y había una piscina que, eso lo bueno de Colombia es que hay piscinas hay muchas piscinas y muy modernas. Y acaban de inaugurar un complejo acuático cerquita de donde yo vivía, y empecé a nadar sin tener realmente mucho conocimiento. Nadaba bajo el agua, pero no tenía seguridad, no sabía que era peligroso en esa época. Tenían un pozo de clavados de 5 metros de profundidad, y yo iba cada domingo varias veces a la semana para poder nadar. Sí, y descubrí un deporte curioso que yo nunca había visto antes, que es el rugby subacuático. Que en Colombia, curiosamente, no sé por qué motivo, pero está bastante desarrollado. En cada ciudad, en cada pueblito en Colombia hay un equipo de rugby sub. Es un deporte, no sé si sabes cómo es, pero es una piscina de 5 metros. Sí, porque bueno, yo en su momento practiqué un poco de hockey subacuático, y también en esa época también de repente descubrí que también existía el rugby. Entonces empecé a mirar un poco, y sí, es curioso, pero cuenta a los oyentes cómo es. Sí, exacto. El hockey es más conocido, y más que nada en España, en Europa hay muchos clubes de hockey subacuático. El rugby un poco menos. Es un deporte que se practica en una piscina de 5 metros de profundidad. Hay un balón, 2 cestas de cada lado, 2 equipos de 7 en cada uno, y bueno, hay que quitarle la pelota al oponente, digamos, bajo el agua. Hay que tener muy buena apnea, pero apneas muy cortas, obviamente, porque es de poca recuperación, no se respira casi arriba. Uno tiene un equipo básico con un snorkel corto, una careta, o sea, una máscara y unas aletas. Y es un deporte bastante de impacto, o sea, bastante agresivo, bastante violento. Sí, igual que en tierra prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente. Lo mismo que en tierra, pero bajo el agua. Sí. Y bueno, un día yo miraba los partidos de esos chicos un domingo, y uno de los jugadores me vio nadar allí por debajo del agua, y me llamó, me dijo: mira, te vemos todos los días que estás nadando ahí, parece que tienes buen aguante bajo el agua, ¿por qué no te metes al partido? Y me explicó más o menos cómo es, y yo acepté. Y bueno, la primera vez no entendí nada, me golpearon, me dieron por solasco. No entendí mucho del juego, pero al final del juego me llamó y me dijo: mira, para este deporte eres como lento, no
no te veo mucho futuro. Sí. Pero hay un deporte que es la apnea pura. Yo creo que te iría muy bien porque tienes buen aguante y aguantas más que cualquiera de esos chicos que llevan muchos años acá jugando. Entonces deberías a lo mejor buscar por ese lado. Y me sonó, me llamó la atención y empecé a buscar en internet donde se podía practicar apnea. En esa época en Colombia no había absolutamente nada, no había clubes de apnea, no había instructores, no había nada. Ya. Pero había unos chicos, dos hermanos, que yo veía sus nombres varias veces en los foros de Deeper Blue, que era la única fuente de información en esa época, no había Facebook siquiera, para los apneístas. Había un foro donde se compartía mucha información muy valiosa, incluso hoy en día todavía es como una biblia de la apnea. Es en inglés, pero ese chico, Frank Pernet, un gran amigo, neumólogo y apneísta, hablaba mucho de su hermano, de Carl, que en esa época tenía una apnea estática de más de 8 minutos, o sea, obviamente récord del mundo, récord mundial, y entrenaba en la isla de San Andrés, Colombia, que tiene unas condiciones espectaculares para la práctica de este deporte, en cuanto a profundidad, ausencia de corriente, la temperatura del agua, condiciones perfectas todos los días del año prácticamente. Sí. Así que naturalmente, bueno, me dio mucha curiosidad y viajé a ese lugar para conocerlo y así fue como empecé a entrenar con él. Ya. Perdona, Walid, ¿el Deeper Blue es el mismo site que lleva ahora Stefan Whelan? Sí, totalmente. Sí, es el mismo, ¿no? Vale. Exacto, pero la parte de los foros, que a lo mejor hoy en día ya no es tan conocida, en esa época era la única biblia, digamos, de la apneísta, el único lugar donde se puede conseguir información en línea. Ya. Vale, entonces te cogiste la mochila, porque claro, hemos estado hablando del viaje que tu sueño era ir a Centroamérica, pero me imagino que no sería ir a Centroamérica a un hotel, a un resort, a la playa o así. O sea, tu plan de viaje, ¿cómo fue? No, totalmente al contrario. Yo era un joven bastante loco en esa época. Bueno, no sé si he cambiado mucho. Pero sí, básicamente me fui sin nada de Francia y de Europa en esa época. Ir a Sudamérica era como ir a la luna, no sé, no había nada claro, ni además había muchas ideas como en los medios de que era peligroso. En Argentina, además, cuando llegué había muchos problemas en esa época. Y bueno, en Colombia también, te imaginarás. Pero descubrí una cosa completamente diferente, una cultura, una gente muy linda que me acogió prácticamente o sea, me sentía como en casa y me gustó mucho. Yo me fui realmente como un aventurero, o sea, sin mucho dinero, con mi mochila al hombro y prácticamente sin pasaje de regreso, ¿cierto? Así que tuve que aprender el idioma, yo no hablaba casi español en esa época. Sí, fue realmente una aventura completamente loca, se puede decir. Ya. Y bueno, entonces descubriste que había una isla, una persona que practicaba apnea, te fuiste para San Andrés, y porque para la gente que no lo conozca, San Andrés está es un archipiélago, ¿no? O sea, aparte de San Andrés, luego está también Providencia, creo que era, ¿no? Correcto. Sí. Y luego hay otra también, ¿no? Otra isla o... Santa Catarina, sí, correcto. Eso sí, Santa Catarina, exacto. Entonces, bueno, fuiste para San Andrés, ¿y qué te encontraste allí? Sí, total, San Andrés era como un pequeño paraíso para la apnea, para el buceo. Es una isla pequeña, de apenas 27 kilómetros cuadrados, pero rodeada de un mar cristalino, hermoso y muy importante, muy profundo. Para darte una idea, se consigue una profundidad de 200 metros a unos 300 metros nadando de la orilla. Qué bueno. Sí, hay pocos lugares en el mundo con esas condiciones. No lo sabía al principio, pensé que era algo normal, ¿no? De una isla. Y me fui, conocí a ese chico, Carl Walter Pernet, que es el hermano de Frank, que vivía de la apnea en esa época y bueno, como te decía, era uno de los mejores a nivel mundial, más que nada en apnea estática, y sabía mucho de técnicas de respiración y todo eso. Y fue mi primer contacto, digamos, con la apnea un poco más en serio.
En esa época tampoco era fácil viajar a esa isla. Había una sola empresa, una sola compañía aérea que viajaba allá. El pasaje era carísimo y no era una cosa tan fácil como lo es hoy en día. Ya. Sin embargo, me fui y me quedé ahí como un par de meses entrenando con él. Después de un mes ya podía bajar 50 y pico metros, aguantar la respiración un poco más de 7 minutos, practicando con él. Y después cuando regresé a Bogotá, me acuerdo que hablé con Frank y me dijo una cosa que todavía me acuerdo, me preguntó si me interesaba competir en este deporte. Yo decía, hombre, ¿por qué no? La verdad no. Me da curiosidad saber qué tan lejos puedo llegar, porque empecé de la nada, de muy poco profundo, pero me parecía que uno podía, o sea, me fascinaba la idea de poder ir más profundo. Sí. En realidad fue como siempre lo que me llamaba la atención. Desde chico, desde niño, cuando yo pescaba, no era que yo quería matar un pez o un animal, no era como el objetivo principal de la pesca, sino simplemente tratar de ir más profundo, tratar de aguantar más la respiración. Ajá. A veces me quedaba horas pescando, pero sin sacar absolutamente nada, y aún así salía feliz. Porque, disfrutabas. o sea, simplemente sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la entrevista que estás escuchando. Si te gusta este podcast, me ayudarías muchísimo si lo compartes con tus amigos y amantes de la mar a través de redes sociales, por WhatsApp, o que me des una valoración positiva en iVoox, iTunes, etc. Y que me hagas llegar cualquier tipo de comentario o sugerencia a mi correo apnea@vivirsinaire.es para poder hacer crecer la caracola, ya que no lo olvides, en el fondo la hacemos entre todos. No te molesto más y te dejo con la entrevista. Sí. Vale, pero en esa isla, en San Andrés, ¿ahí tú recibiste un curso de apnea o sin más fue un intercambio de conocimientos? Sí, no había ningún tipo de curso. Carl no era, okay, digamos, un instructor ni nada. Él vale. tenía sus técnicas muy empíricas que él había desarrollado solo, y de hecho muy diferente y bastante, digamos que es como la vieja escuela, ¿no? Sí. Que hoy en día son técnicas que a lo mejor se ven un poco como diferentes, como un poco raras. Pero así empecé y me dio como una también... como decir, una visión de otra forma de hacer la apnea. Yeah. Y no había como un curso estructurado. Digamos, el primer curso que yo tomé fue un curso que dictó William Trubridge en las Bahamas. Qué bueno. Y, sí, eso fue como a los pocos años. De hecho, yo empecé a competir mucho antes de eso. Yo, después de haber estado en San Andrés y entrenar un poco en la piscina de Bogotá, decidí ir a mi primera competición, que fue en Francia, en el sur de Francia, en Marsella, en el 2007. Una competición que se llama la Coupe de Calanque, en francés, que es un evento muy bonito, muy chiquito, pero había ya nombres importantes de la apnea mundial participando, como William Windham en esa época, Guillaume, Morgan y varios otros. Sí. Decidí viajar allá y probar mi suerte, con muy poca, con cero experiencia, digamos. Ajá. Y obviamente cometí muchos errores. Me acuerdo, el mar estaba muy feo, muy bravo ese día, porque una cosa es el mar Caribe, otra cosa muy diferente es el Mediterráneo, con su termoclina, con su oleaje, con su corriente. Me fue muy mal, digamos, en el primer intento de peso constante. Yo me acuerdo que traté de bajar 47 metros con vialetas y no lo alcancé. Ya. Es que es muy difícil, o sea, me refiero, muy diferente, claro, bajar 50 metros en el Caribe o en un mar que no haya termoclina, el agua limpia, el agua caliente, a bajar. Yo también he buceado, he hecho apnea ahí en la zona de Marsella. Y claro, pues eso, lo primero, yo creo la termoclina a un apneísta ya le rompe totalmente. O sea, me refiero que tienes que adaptarte a ella, a entrenarlo, el pasar esa barrera. Exactamente, todo es una cuestión de entrenamiento, de adaptación. Y bueno, obviamente con mi poca experiencia no me di eso, y me sorprendió mucho, claro, y
la parte al menos de profundidad no me fue tan bien. En cambio, la piscina, al día siguiente había pruebas de dinámica y de estática. En estática había hecho creo que 6.0 algo, 6.05 si no estoy mal. Y me acuerdo que fue como un segundo menos de lo que había hecho Guillaume ahí. Así mira. que Sí. fue como digamos, el primer buen resultado que hice, y ahí fue cuando empezaron a anotarme un poco en Francia. Pero bueno, te repito, como te decía, no tenía ninguna experiencia. Sí. ¿Y tú ahí competías por qué país o a quién representabas? Bueno, en esa época representaba a Francia a través de AIDA, porque era como lo más, pensaba yo, lo más natural, digamos, porque o sea, yo tengo dos pasaportes, el tunecino y el francés, y la residencia colombiana. Ajá. Pero participé por Francia unos años, hasta el 2009, y luego decidí cambiar por Túnez, por cuestiones también de patrocinio y todo eso. Ya. Muy bien. Y dentro de esa primera evolución, ese primer contacto con la apnea en el Mediterráneo, competición, para ti, ¿cuáles fueron las dificultades que tú veías que tenías? No sé si a nivel de... Porque me decías que igual de apnea ya te dijeron en Colombia que igual tenías facultades, ¿no? para practicar. Pero ¿qué es lo que más te costó? ¿La compensación o la técnica igual de la monoleta? Yo creo que todo. Todo. La técnica, obviamente, y de hecho en esa época usaba muy poco la monoaleta, todavía no había empezado. Yo utilizaba vialetas, había comprado unas vialetas de carbono de C4, me acuerdo, con las que bajaba. Y bueno, sí, la compensación me daba mucha dificultad, obviamente, yo no sabía cómo compensar correctamente. Yo usaba hands-free, digamos, BTV, desde chiquito por el tema de la pesca, pero una cosa es hacerlo para pescar, pero otra cosa es hacerlo por debajo de los 50 metros. Ya, claro. Y bueno, la parte, digamos, también técnica, sí, como lo estaba diciendo, pero yo creo que lo más importante es la parte mental, que me fallaba mucho. Porque sencillamente el hecho de llegar a una competición con los jueces, con los fotógrafos, todo el mundo ahí, me costaba mucho. El estrés. Sí, el estrés de la competición, eso fue como mi primera barrera, digamos. Sí. Y bueno, nada, fuiste mejorando, digamos, más competiciones hasta que, pues bueno, el año pasado, no, este año, ¿no? Fue en Kalamata que has conseguido las 2 medallas, ¿no? Con 113 metros en Constant Weight y en Free Immersion. Sí, correcto, ¿no? Sí, 113. Un resultado, no sé si para ti es el resultado mejor en tu carrera deportiva o tienes algún otro recuerdo especial. Sí, no fue el mejor porque yo en el 2017 ya había bajado 120 metros en las dos disciplinas, en peso constante y en inmersión libre. Ajá. Bueno, oficial, en competición tengo 116, eso es mi récord personal y nacional por fortuna, 116 en inmersión libre. Pero bueno, volver a esas marcas toma su tiempo, obviamente. Claro. Por más que yo lo había hecho antes, hace 4 años de hecho. Toma su tiempo y aparte, bueno, este año tuve una interrupción muy larga por el tema del virus y todo eso. Pero así que estuve muy contento, la verdad, de volver a esas profundidades después de tanto tiempo sin haber hecho profundidad. Ya. Y yo, hablando con la mayoría de los apneístas que conozco, suelen tener un estancamiento, ¿no? que suele ser pues a una profundidad determinada, que pueden ser los 40, pueden ser los 60, 70. No sé, ¿en tu caso también te pasó algo así parecido? ¿Que tuviste una profundidad en la que veías que te costaba romper esa barrera o la progresión fue continua? Sí, claro, no te voy a decir que ha sido fácil, no. Fue mi carrera, bueno, comenzó hace 15 años y todavía estoy aprendiendo y mejorando todos esos obstáculos. Pero sí, como tú dices, hay unos obstáculos grandes en la carrera de un apneísta. Yo creo que, por ejemplo, la barrera de los 60 metros por ahí, para mucha gente ha sido un problema y para mí también. Sí. Después, digamos, la barrera, y eso es más a nivel de
compensación, digamos. Compensación, vale. Pasar de los 60 a 70 tiene mucho que ver con tener una técnica de compensación, que también obviamente tiene que ver con la relajación y la adaptación pulmonar. Son tres cosas que van de la mano, digamos. Claro. Y luego, bueno, la barrera de 90 a 100 para llegar a 100, que ha sido siempre para todos una cifra mítica. También me costó y de hecho fue en Tenerife que pude pasar de esa marca y descubrir cómo poder superarla. Y luego, bueno, la otra barrera ya es mucho más profundo, ya por debajo de los 110 y 115 también hay otra barrera que es la narcosis, que es la presión en sí. Y también la fuerza física. Curiosamente, nunca lo había visto como barrera, porque para todos los apneístas generalmente es la compensación, es la relajación, es la parte mental, es la parte de adaptación pulmonar. Sí. Pero a un cierto nivel, la parte física, digamos, de potencia, de fuerza, también se vuelve un impedimento y una barrera. Sí. Has comentado que eso, la de los 100 la pasaste ahí en Tenerife, ¿no? Y bueno, yo de hecho te conozco gracias a Alfredo Rubén, al amigo que tenemos en común. ¿Y cómo es que aterrizaste ahí en Tenerife? Sí, claro. Bueno, digamos que después de unos años en Colombia, como te contaba, yo entrenaba mucho en piscina en Bogotá. Sí. También tengo que decir que eso me ayudó mucho por el hecho por la altura, por el hecho de que Bogotá queda a 200 metros de altura. Eso me dio muchísima ventaja en la piscina, en la parte de estática y dinámica. Sí. Pero a mí siempre me interesaba el mar y yo quería bajar profundo. Pero como la mayoría de los apneístas, bueno, tenía que trabajar, obviamente, yo ahorraba y viajaba a los lugares donde había profundidad, más que nada en Bahamas en esa época, porque en Colombia no tenía ninguna logística, ningún tipo de seguridad, ni nada, ni de equipo. Y viajé mucho a Bahamas, fui como 9 veces en total, para entrenar con William Trulwich y para competir. Pero el tiempo de exposición a la presión y la profundidad era muy corto. Lo máximo que podía ir allá o quedarme eran 3 semanas, a lo sumo un mes, pero más de eso obviamente era difícil. Y es muy poco tiempo para un apneísta poder bajar ya a cuotas profundidades más importantes. Claro. Así que tuve que tomar una decisión. En algún momento me encontré completamente estancado. Estuve estancado en la zona de, como te dije, 70 metros durante mucho tiempo. Y pensé, bueno, si quiero realmente dedicarme a este deporte y ver qué tan profundo puedo llegar, tengo que cambiar otra vez de ambiente e irme a un lugar donde pueda conseguir todas las condiciones. También tenía que poder vivir, digamos, trabajar o quedarme sin problemas de residencia y todas esas cosas. Sí. Hice una lista de los mejores lugares para eso y me pareció Tenerife como una buena opción. Ya había hablado con algunos apneístas profundos en España, como Miguel, como Alfredo, como Paco en esa época y varios otros. Y tomé la decisión y lo mismo, una locura, dejé todo atrás y llegué a Tenerife con lo que tenía en mi maleta para empezar de nuevo, digamos, conseguir trabajo, todo eso. Encontré, me acuerdo, un piso en Tabaiba, frente a la zona más profunda de Europa prácticamente, para poder practicar así como se debe. Y ahí empezó, creo que la primera vez que empecé como a bajar profundo, seriamente, fue en Tenerife durante 1 año y medio, 2 años. Le di ahí, no todos los días, pero varias veces por semana, para mejorar, para descubrir, para trabajar más que nada la adaptación pulmonar, que eso toma mucho tiempo en la vida de un apneísta. Yo creo que cualquiera puede aguantar varios minutos sin respirar, 5, 6, 7 o hasta más, haciendo estática. Pero aguantar todas esas atmósferas de presión, eso toma bastante tiempo, y para hacerlo bien hay que hacerlo con tiempo. Para mí es así. Sí. Exacto. Y luego que además que también influyen más factores, ¿no? Porque luego también influye la temperatura del agua, el cansancio que puedas tener tú, y yo es un consejo que siempre le doy a los alumnos,
como instructor, y que es eso, que los metros se gana eso, metro a metro. O sea, no puedes quemar etapas ni intentar hacer saltos muy grandes, porque puedes tener problemas, sobre todo, pues eso, ya sabemos, a nivel de lung squeeze, y entonces hay que ir muy poco a poco. Entonces la gente no sabe realmente el esfuerzo y los años que hay detrás de las marcas que conseguís, la gente que bajáis eso por debajo de 100 metros. Sí, me ha tomado, la verdad, mucho tiempo. Como tú dices, un trabajo asiduo, continuo, mucha disciplina, y yo me acuerdo que yo trabajaba de día en una oficina, y por la noche, como allá oscurece tan tarde, a partir de las 7 de la noche entrenábamos hasta las 9, a veces salíamos del mar. Con varios amigos de allá. Bueno, Alfredo es un gran amigo, también Alejandro Páez, el colombiano que vive en Tenerife, ya es de Tenerife desde hace mucho tiempo, ha sido mi compañero de entrenamiento durante todos esos años, y todos los días, metro a metro, así como tú dices, a veces con muchas frustraciones, a veces salía del agua, no me iba bien, no tenía problemas a nivel de compensación o pulmonares también, y obviamente me frustraba, quería parar este deporte, decía que eso no era para mí, pero después de unos días yo seguía en el mar, volvía y veía que cada vez los problemas ocurrían más profundo, un poco más profundo, y seguía así cada vez más. Yo creo que no hay secreto, es como de constancia. Sí, ser de constancia. Bueno, pero ahora mismo has llegado donde has llegado, y te iba a preguntar, porque tenía curiosidad, en la última competición que ha organizado ahí se ha organizado en Egipto, en el Freediving World, que ha conseguido Alexei el récord del mundo en B-Fins, y Alain Karnik en Constant Way, que ha hecho también 114 metros. Sí. Yo te vi en el listado, ¿no? Que también habías marcado, creo que también 114 metros, ¿no? Lo hice como opener, como abridor, digamos. O sea, vale. Sí, no estaba registrado en la competencia como tal oficialmente con la competición, pero no quería parar el entrenamiento, porque yo llevo ya 2 meses acá entrenando, y ellos organizaban la competición con la misma logística, con la misma plataforma. Vale. Quise interrumpir mi entrenamiento por durante una semana, entonces yo les pedí si podía entrenar, digamos, y abrir la competición ahí, hacer esos 114 metros o intentarlos, y fue la razón por la cual aparecía ahí en el listado. Vale. Muy bien. Bueno, Walid, aparte de lo que es la apnea deportiva, ¿te gustan otros deportes que se practiquen en apnea? ¿Ahora mismo sigues practicando algo aparte de la apnea deportiva, o exclusivamente haces apnea? Bueno, muy poco en realidad, porque este deporte cuando uno lo practica a nivel profesional, competitivo, es muy exigente, y el tiempo que, digamos, tengo libre de la apnea, prefiero dedicarlo al descanso. Vale. Porque ya es, más que nada cuando uno baja profundo, necesita mucho tiempo de descanso, y no hay forma de entrenar otra cosa. Sin embargo, obviamente me gusta mucho la pesca todavía, que siempre que tengo tiempo, más que nada al principio de la temporada de preparación en la profundidad, me gusta pescar. Me gusta el rugby subacuático también, todavía lo practico poco, pero a veces cuando tengo la oportunidad. La natación también, más que nada la monoaleta, la natación con aleta me parece súper importante, muy importante. Y ahora de hecho lo practico más que la apnea en piscina, digamos, que la dinámica, porque la verdad que ya me fastidia un poco entrenar en piscina, y me da digamos que tengo muchas contracciones en la piscina, y en el mar no siento absolutamente ninguna contracción. Así que naturalmente fui como dejándolo un poco, pero como es importante la piscina, prefiero nadar simplemente con la aleta y practicar la técnica. Sí. Vale, pero aparte de haces... eso, bueno, me gusta mucho trabajar la fuerza y la parte física. Me parece que es muy importante también para un apneísta profundo. Así que el gimnasio y muchas modalidades de trabajo físico, como el CrossFit en su tiempo, ahora trabajo mucho
el movimiento y el mobility, todas esas cosas que estoy descubriendo, que me parece también muy apasionante. Eso me gusta mucho también. Sí. Mira, pues por ahí quería preguntarte. Bueno, yo considero que es muy importante el trabajo que realizamos en seco, pero no solamente ya para nuestro deporte, no solamente para igual aumentar el rendimiento bajo el agua, tener más fuerza pues en el tren inferior, para poder igual mover la monoleta desde esas profundidades, sino también luego para el rendimiento diario. Yo creo que el trabajo muscular es el gran olvidado, ¿no? Porque siempre que hablamos de trabajo muscular, de hipertrofia, de gimnasio, siempre yo creo que tenemos la imagen del culturista, ¿no? De la persona que está hipertrofiando por encima de lo que es, entre comillas, lo natural. Pero el trabajo muscular para el día a día, es muy, muy, muy importante. Sí, hay una... Ok. Sí, yo creo que es un tema muy importante que tocaste, porque creo que es uno de los grandes mitos, digamos, de este deporte. Tú sabes que hay muchas ideas como preconcebidas, muchos estereotipos en este deporte, y el tema de la preparación física es uno de ellos. Yo creo que tiene mucho que ver con los inicios de este deporte y con la famosa frase de Jacques Mayol, que decía, en francés, decía: relájate, olvida tus músculos. Sí. Y, digamos, yo creo que es muy importante tener eso en cuenta, más que nada para un apneísta que está empezando, y no solo empezando, obviamente la relajación siempre va a ser la base y la clave de este deporte, siempre, no tiene duda. Sin embargo, es un deporte, y como cualquier deporte, la parte física es sumamente importante. No al principio, y yo siempre digo que para bajar, no sé, 60, 70, 80, hasta incluso yo diría 90 o 100 metros, a lo mejor no es tan necesario matarse en el gimnasio, ¿cierto? Pero también depende mucho de cada persona, porque es muy personal. Yo creo que es muy importante cada apneísta, cada persona, identificar sus debilidades y trabajar en ellas. Y muchas veces, yo sé que muchos apneístas tienen y tenemos como debilidad, digamos, la parte física. Te doy un ejemplo. Siempre decimos que la técnica es más importante que la fuerza. También es otra idea muy generalizada en el mundo de la apnea, y obviamente es cierto. Sin embargo, yo soy partidario, yo creo que la técnica muchas veces, si la persona no tiene suficiente fuerza en sus músculos, más que nada en los músculos pequeños, como del tobillo, rodeando la rodilla, es muy difícil que haga el gesto técnicamente bueno. Claro. Yo creo que todo el mundo sabe que, por ejemplo, uno no debe flexionar la rodilla. Es algo que todo el mundo sabe. Sin embargo, la mayoría de los apneístas no lo hace bien. Y una de las razones principales es porque tienen poca fuerza en el cuádriceps, o la parte del isquiotibial atrás también le falta trabajo. En fin, muchas falencias que son difíciles de detectar, porque todos... Exacto, lo estamos haciendo a nivel muy empírico muchas veces. Raras veces tenemos un entrenador personal que nos sigue, que nos observa, un fisioterapeuta, una persona que puede identificar esas debilidades. Y yo creo que es algo muy, muy importante en el cual debemos trabajar. Sí, exacto. Por un lado, es que es un compendio de varios factores, pero volviendo un poco a lo que hablábamos del tema de la fuerza, yo creo que por mucha flexibilidad que tengas, que seas un experto yogi, por mucho que te relajes, cuando hay que subir de 100 metros, y mira, me estaba viniendo a la cabeza ahora el ejemplo de que mucha gente le conocerá a Michael Johnson, que es un atleta estadounidense, ¿no? Que ya está retirado y que fue especialista en la prueba de 200 y 400, ¿no? Entonces yo cuando hacía atletismo, nuestro entrenador siempre nos lo ponía como ejemplo, ¿no? Porque nos recalcaba mucho la técnica y tal. Pero, por ejemplo, Michael Johnson no era una persona que tuviese una técnica muy depurada. De hecho, cuando la gente empezó a verle en televisión, decían que corría raro, ¿no? Que era... Pero bueno, pero es lo que nos decía el entrenador. Dice, pero mirar la potencia física que tiene esta persona. Si encima tuviese una técnica impecable, pues sería ya... Bueno, y mira, y ganó
bueno, no sé si fueron 4 o 5 medallas olímpicas, entonces Sí. el trabajo de fuerza es muy importante. Totalmente. Uh-huh. Concuerdo completamente y podemos ver también en el mundo de la apnea personas como Herbert Nietzsche en su época que Exacto. siempre ha tenido una fuerza impresionante y la técnica, bueno, no siempre, no quiero Eso es. criticar, es Sí. un gran amigo, Sí, sí, pero sí, sí. está claro que desde cualquier profundidad podía subir sin ningún problema. Sí, sí, A sí. veces sin haber hecho la profundidad antes y lo hacía sin problema. Sí, sí. Sí, es un tema muy importante lo que dices. Y también cuando hablaste del fisiculturismo, Sí. existe también esa idea de que el músculo grande consume mucho oxígeno. Y Uh-huh. obviamente es cierto en el caso de un fisiculturista. Pues todos estamos imaginando un tipo de más de 100 Claro. kilos, Sí, músculos enormes, pero para eso llegar es. a ese punto, ni encerrándote en un gimnasio 10 años vas a llegar a esa gente entrena para eso y tiene como protocolos para eso. Sí. Y mucha gente cree que porque entreno en el gimnasio un par de meses voy a tener unos bíceps enormes y voy a Uh-huh. gastar todo el oxígeno. Y tampoco es así. Uh-huh. Eh, el músculo es muy importante. Yo, de hecho, bueno, como te digo, te repito, es muy personal de cada uno, pero en mi caso, yo tiendo a perder masa muscular muy rápidamente cuando estoy haciendo profundidad, más que nada en un Sí. lugar remoto, un poco como acá, por ejemplo, en Sharm, donde a veces la comida no es tan ideal, los ingredientes. Hay que ser muy Uh-huh. cuidadoso y uno pierde sin darse cuenta fuerza Sí. y peso y masa muscular. Sí, Así sí. que yo al principio de la temporada, digamos, de la preparación, mi preparación física, consiste en simplemente aumentar masa La masa muscular. muscular. Uh-huh. Así de sencillo. Y la masa muscular, si se trabaja bien y si se trabaja en conjunto con la apnea y la piscina, también va a producir un músculo que ahorra oxígeno, que trabaja de manera anaeróbica también y de manera a conservar el oxígeno. Depende cómo Sí, uno sí. entrene, ¿no? Sí, Pero sí, sí. sí es importante tener ese músculo. Sí, sí. No solamente hacer ejercicios de aislamiento, ¿no? Para trabajar solamente igual pues el cuádriceps o el bíceps, sino que tienes que hacer ejercicios multiarticulares, pues no sé, se me viene a la cabeza ahora pues sentadillas o flexiones, luego vas aumentando cargas, pero sí, es muy importante porque aparte lo que tú comentas, que pierdes masa muscular, ¿vale? Porque al final se degrada el tejido muscular con ese gasto energético, pero luego también lo recuperas rápido. O sea, lo importante es tener una buena base, que tengas una buena base muscular, que ese músculo sea un músculo funcional Sí, para, sí, sí. para, para tu deporte en concreto. Sí. Y luego lo que tú comentas es perfecto, ¿sabes? Que de cara a cuando no estás en temporada, aumentar un poquito más esa masa muscular porque sabes que vas a tener una posterior degradación. Entonces, yo creo que está muy bien. Vemos también el ejemplo de Alexei. O sea, Sí, total. Lo el puedes ver las piernas y claro, bueno, tiene piernas de futbolista, de hecho, y claro, eso es lo que lo mueve, es lo que lo propulsa hacia exacto, arriba. Es exacto. así de sencillo, es física, simple. Exacto, Sí, exacto. Y luego que no nos olvidemos que es un deporte que vamos a poder, es de los pocos deportes que de alta competición, la apnea, puedes practicar hasta que tengas unos años, hasta que tengas una edad avanzada, ¿no? No es como otros deportes, como he comentado antes, el atletismo o el fútbol, pero es muy importante que mantengamos esa masa muscular y sobre todo a medida que vamos cumpliendo años se exacto. ve que es muy importante porque la gente mayor muchas veces deja de andar o deja de practicar deporte precisamente por eso, porque el catabolismo del músculo es mayor a medida que vamos aumentando los años. Sí, totalmente, eso es muy importante. Tenemos que cuidarlo mucho. Y bueno, hay formas también de entrenar un poco más eficientemente, digamos, Sí, tú mencionabas las sentadillas y sí, ejercicios como completos que trabajan varios músculos y también yo diría como trabajar músculos un poco olvidados, músculos pequeños, exacto. más que nada también la parte de donde están las articulaciones, los tendones, a Sí. nivel, por ejemplo, del tobillo, de la rodilla es muy importante. Eh, bueno, he descubierto una serie de ejercicios que utilizo para mi preparación física que se usaban mucho, de hecho, antes, el fisiculturismo de hace como varias décadas atrás y se han caído un poco en el olvido.
Y porque hoy en día hay como una tendencia a usar siempre lo mismo, los mismos ejercicios que se usan en CrossFit, por ejemplo, y repetir un poco lo mismo. Y hay ejercicios que son más interesantes, me parece, y tiene mucho que ver también con la parte de movilidad del cuerpo, porque la idea es tener también un músculo funcional, obviamente, para nuestra actividad, por ejemplo, el aleteo. Entonces hay que analizar bien ese movimiento y tratar de encontrar el ejercicio en el gimnasio que nos favorece, que nos haga trabajar, digamos, esos músculos.